al día. de determinar el orden de polinomios de Taylor. Es decir, que si tengo una serie de Taylor de una función, la voy a tener que cortar, pero cortarla de manera de que se cumpla esta condición de que, por ejemplo, e a la 0,1, cuando corte el polinomio, el error entre el valor del polinomio de Taylor y el e a la 0,1, el polinomio de Taylor evaluado en 0,1, debería ser más chico que 5 por 10 a la menos 5. Bien. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Sí. Bien. Ahí Bien. también recuerden lo que clases pasadas habíamos visto de el resto que decía Bruno, cómo se definía. Claro. A ver, ahí creo que ya se conectó esto. Es en la hoja 2, ¿no, Joa? Sí, O sea, sí, lo primero nos acordemos de... nosotros pensemos en una función cualquiera, f de x. Esta función, tenemos dos cosas. Una es la serie de Taylor, que por ahora no nos interesa. Hagamos de cuenta que ni existe. Y su polinomio. El polinomio de Taylor, bueno, tiene una definición. Eso, Juan Cruz, entiendo que está claro, ¿no? O sea, le vamos a poner un nombre. Le vamos a poner P sub n de x al polinomio de Taylor de orden n de f, ¿sí? Entiendo que el polinomio, la forma de construirlo, como está la definición, digamos, por decirlo de otra forma, está clara, ¿sí? Es con esas, evaluar el... También acá habría que decir en dónde está centrado. Le vamos a poner P sub NA. No sé si es la notación que usan ustedes. creo que O se sí. usa T, no sé. Pero bueno, vamos a dejar, Eh, es vamos a dejar P. indistinto. Sí, 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 pero es como para... A veces está bueno ser más uniforme. Pero bueno, piensen en el polinomio de Taylor de orden n, centrado en A. Y eso es como un polinomio, obviamente, es una función. Por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos el resto, ¿sí? El resto sería, también va a depender del n, porque es el resto respecto del polinomio de orden n y del punto donde está centrado. El resto, bueno, uno puede definirlo de muchas formas. Bueno, no lo puede definir de muchas formas. Uno en realidad uno define que es la diferencia que hay entre la función y su polinomio, ¿sí? No estoy viendo las caras, pero ahí está. Bueno, a ver, vuelvo acá. Entonces, si es la función, dame lápiz, ahí está. La función está menos el polinomio. Acuérdense que el polinomio uno lo usaba para aproximar. Entonces sería como, bueno, el valor correcto, entre comillas, menos su aproximación, ¿sí? Entonces el resto de lo que nos estaría dando es algo parecido al error. Después del error, uno termina definiéndolo como más o menos eso, solo que en valor absoluto, ¿sí? El error del polinomio de Taylor de orden n centrado en A para cada x lo vamos a definir como el valor absoluto del resto, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí está claro eso? O sea, ¿se acuerdan de todo eso? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces ahora leemos el ejercicio. Voy a copiar si es que puedo. Es el 11. No, bueno, complicado todavía. Avísame si no te lo copio. Creo. Ahí está. Ahí está. Bueno.
Sí, pasa que estoy usando una compu que le está costando. Ahí está. Entonces, a ver, leamos el ejercicio. Ahora que sabemos qué es el error, pensemos de nuevo el ejercicio. Determina el orden del polinomio de Taylor que deberían usarse para aproximar los siguientes valores con un error menor que tal cosa. Bueno, es muy engañoso porque no solo nos pide el orden, sino también nos está pidiendo a qué función usar, ¿sí? ¿En qué sentido? Cuando uno tiene un polinomio de Taylor, a veces para uno para no ser tan pesado, no le escribe, pero en realidad es el polinomio de Taylor de orden n centrado en A de la función f, ¿sí? Uno no pone la función f porque, bueno, ya como que lo sobreentiende, se está hablando de la f que se esté hablando en el momento. Pero entonces son varias cosas las que uno tiene para elegir, ¿sí? El orden del polinomio, dónde lo vas a centrar, bueno, y obviamente el polinomio a qué función es. Y todo eso me va a determinar un error. Lo único que nosotros queremos es que ese error sea menor a cierta cosa. Ahora tenemos que elegir el resto de las cosas, o sea, tenemos que elegir ese n, ese a y esa f para cumplir lo que se nos está pidiendo. ¿Sí? Más o menos a grandes rasgos eso es lo que tenemos que hacer nosotros ahora. ¿Sí? Pensar en esas tres cosas, pero en realidad esas tres cosas no son tan libres, digamos. A ver, ¿qué función ustedes piensan que podemos usar para la aproximación del número e, o sea, el número neperiano, elevado a la 0.1? ¿Qué función piensan que nos puede servir? E a la X. E a la X. Bien, porque después yo voy a E a la X, es re fácil. Después tomo un X 0,1 y sería como, ahí está, tengo el número. Obviamente hay otras funciones que las puedo evaluar en cosas súper raras y me van a dar como resultado e a la 0,1. Pero bueno, ¿para qué me la voy a complicar si tengo una función linda que conozco, etcétera, que es e a la x, que evaluándola en un punto, simplemente en el punto 0,1, ya está, me da el valor. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos decidida qué función vamos a aproximar. Ahora nos quedaría elegir, digo, de las tres cosas, acuérdense que está la función, el orden, el n y el a. El orden es lo que nos están preguntando. Entonces, ese no lo podemos elegir, ese lo vamos a calcular. Ese, una vez que tenemos todo planteado, vamos a, entre comillas, despejar el n. Nos lo va a devolver la solución de nuestro ejercicio. Pero hay otra cosa que tenemos que elegir. ¿Qué es esa otra cosa que tenemos que elegir? Sí, acuérdense que hay siempre tres opciones. Hay solo tres cosas que varían acá, nada más. F, N y A. F está elegida. ¿Qué más tenemos que elegir? El A. Muy bien. O sea, ¿dónde vamos a centrar nuestro polinomio? ¿Sí? Acá en el ejercicio no nos lo dicen. O sea, de entrada nosotros podemos elegirlo donde querramos. Pero, como dice José ahí en el chat, dado que vamos a aproximar a la x igual a 0,1, es un número muy cercano a 0, podemos centrarlo en 0, que centrar las cosas en 0 a nosotros nos gusta, digamos, porque nos solucionan varias cosas en la serie de potencias. ¿Sí? Entonces la vamos a centrar en 0. Entonces tenemos elegido la función, es f de x igual a e a la x, a es igual a 0. Ahora lo que tenemos que hacer es plantear como una especie de inecuación o una desigualdad donde vamos a decir, bueno, el error, o sea, f de x menos el polinomio de orden n, que todavía no sé quién es n, tiene que ser menor o igual a 5 por 10 a la menos 5. Entonces, si eso es así, ¿cómo tiene que ser n para que se cumpla? ¿Sí? Y ahí es donde vamos a necesitar sí o sí sería la otra definición de error, que en realidad no es una definición. Esta es la definición, vamos a usar el teorema que nos dicen cómo es el error de Taylor. Y ese sí, a alguien le voy a pedir que me lo dicte, o así no me confundo. Eso es bien del teórico. Sí, es el de la Lagrange. A ver, ahí lo voy a buscar, lo voy a copiar. Dale, así queda como está escrito con todas las notaciones Sí, del teórico. Pero es básicamente, acuérdense que nos dicen que el resto, el teorema nos dice que el resto del polinomio de orden n centrado en A
evaluada en x es la derivada de enésima más 1, n más 1, ¿sí? Dividido en n más 1 factorial. Pero esa derivada yo la tengo que evaluar, y no, ahora no en el centro, en A, sino la tengo que evaluar en un punto intermedio entre A y Ay, X. perdón. Perdón, me he copiado. Esa es la No era definición, eso eso. es lo que yo Esa tengo. es la definición. ¿Viste que sí le ponían T? No, yo me acordé que en algún lado le ponían T al polinomio. Pero bueno, acá es Ahí P. está. Es más grande, así que lo copio en la otra hoja. Ah, ¿está en la otra hoja? Bien, ahí la. No, porque es más grande, es como el teorema. Ahí está. Bien. Yo lo veo medio chicón. ¿Lo podrás agrandar un poquito? Yo no sé. Sí, creo que vos también lo puedes agrandar. Con este. Deberías tener permisos, Sí, sí, sí. Sí, ahí, ¿o no? sí, 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 ahí Ahí lo está. agrando. Ahí está. Bueno, entonces, veámoslo bien que es importante. Sobre todo esta parte. ¿Sí? Acá. Esto es importante. Es una fórmula que no digamos que se la tienen que aprender de memoria así necesariamente, pero ya después de usarla varias veces van a ver que se lo van a acordar. Bueno, entonces tenemos que el resto, nosotros tenemos que el error era el valor absoluto del resto. Y el resto se puede escribir de esta forma. Entonces, en nuestro caso, ¿cómo quedaría el error? Entonces, el error, todavía vamos a dejarlo en términos de f, después cambiamos la f por lo que queramos. El error de la f para el polinomio de orden n, centrado particularmente en 0. ¿Alguien me lo quiere dictar? El exponencial evaluado en t. Bien, antes faltó esto, ¿no? Valor absoluto. Pero bien. El valor absoluto, le vamos a poner ya a la f lo que vale, que es la derivada enésima más 1. Acá a ustedes le ponen así, ¿no? Con respecto a x de la función e a la x. ¿Sí? Eso lo habíamos elegido. Todo eso para decir que está evaluado en un t. Voy a poner que esta notación, espero que lo... Profe, esa D más D enésimo más 1 de D de X, ¿lo podríamos escribir sí. de alguna forma? O sea, ¿se puede escribir de otra forma en la notación F'? Sí, o sea, pasa que como no tengo una f, que yo ya iba a poner quién era la f, es la forma, yo no... O sea, esto, si yo quiero decir que e a la x derivada enésima más 1 es medio raro, no sé, a mí esa notación mucho no. Esa sería la forma para usar primas, donde yo ya reemplacé quién es f. Pero yo decía Si yo quiero decir quién es la derivada de n más... F, como está en el teórico ahí, ¿ve? Sería lo mismo. Ah, bueno, sí, 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 Pero yo dime tú. pregunto solamente Sería si es casi lo lo mismo. mismo que lo que... Sí, sí, o sea, esto es esto, fn más 1, solo que ahora lo único que va a cambiar es, en vez de x menos a, va a ser x menos 0, ¿sí? Pero es lo mismo. ¿Sí? Por ahí coincido con Bruno en que quizás al inicio dejen la F, porque como recién puede que la notación se empiece como a embarrar y ya cuando tengan algo más formadito, recién, bueno, reemplazan por cuál es la derivada enésima evaluada en t. Como eso puede ser un cálculo auxiliar, más que estar ahí en el desarrollo. Bien. Perfecto. Bien. Ahora sí, pensemos una cosa. La exponencial, ¿alguien se da una idea cómo es su derivada enésima o es derivada enésima más 1?
E a la X. R de X. Acuérdense que la derivada de E a la X es ella misma, y si lo hago 2 veces, sigue siendo ella misma, y así. Puedo hacerlo n más 1 veces, derivar n más 1 veces a E a la X, y va a quedar como E a la X. ¿Está bien? Eso tiene que estar claro. Entonces, si yo acá ya uso el hecho de vamos a ponerle acá así, que f de x derivado de n más 1 es e a la x, usando solo ese hecho, ya me queda un poquito más fácil. Entonces esto es e a la t dividido n más 1 factorial por x a la n más 1. Bien, todo eso. Ah, una sutileza. Los valores absolutos, las líneas de valor absoluto, ¿hacen falta? ¿No hacen falta? ¿Sí, no? ¿Cuándo? ¿Qué piensan? Y todo lo que tenemos es positivo. ¿Todo, todo? Perdón, el X no sabemos, pero O sí, esa es la pregunta. O sea, está claro que lo otro es positivo. E a la t dividido en n más 1 factorial, eso siempre es positivo. La pregunta entonces es a ver la x a la n. ¿Qué sabemos de esa x? ¿A dónde vamos a evaluar o dónde podemos evaluar? 0,1, que es el valor de la función que queremos aproximar. Claro, va a terminar siendo 0,1. En principio ahora todavía no lo es. ¿Sí? Todavía no es 0,1. Es la x. Es una x. O sea, es el error en función de x. Ahí puede ir cualquier número. Entonces, en principio no sería positivo. Pero si yo lo voy a usar para 0,1, bueno, puedo plantear que esto es así para todo x, por ejemplo, mayor a 0, y ya me olvido de las líneas de valor absoluto, ¿sí? De las barras de valor absoluto. Ahí tengo otra pregunta. ¿Dónde vive T? Más allá de que la exponencial siempre va a ser positiva, pero ¿sabemos en qué, más o menos a dónde va a estar? Mm. Leamos sería el... cerca de la función en valores próximos. Sí, eso más o menos así, pero seamos un poco más formales, más estrictos. Leamos lo que está ahí. Está el teorema. En el teorema nos dicen dónde está T. Ujú. Dice que está entre O A s- claro, o sea, y E. T está entre X y A. Si X es mayor que A, entonces T está, o sea, como dice en el teorema, sería que no, profesor. Exactamente. Nosotros, Sí. acuérdense, todavía la X no tiene un valor. Pero ya puse que era mayor a 0, ¿sí? Porque como al fin y al cabo voy a terminar evaluando en algo mayor a 0, ya puedo pensar que mi X es positiva ahora, que es donde voy a usar este teorema. Entonces, en ese caso, cuando X es mayor a 0 y 0 era el centro, entonces T, ¿dónde vive? Digamos, ¿en qué parte está el...? Sería entre 0 y 0,1. Sí, entre 0 y X, pero sí. Todavía piensen que X ya no está reemplazada, pero sí. Acá dice esa parte. T vive en el intervalo abierto, A, que es el centro, 0 en nuestro caso, y X, ¿sí? O sea, T es un número entre 0 y X. Cuando yo reemplace X, va a ser un número entre 0 y ese número. ¿Está bien? Sí, me queda una duda, pero aparte del ejercicio, cuando sacamos la derivada enésima, en este caso, como que era fácil darse cuenta que siempre iba a ser e a la x, pero si tuviéramos una función más diferente, perdón, una función distinta, que no sea tan fácil de derivar así, ¿hay alguna forma de sacarlo? Esa es una muy buena pregunta. Y no, que yo se me ocurra, no. Por eso habrá ejemplos, habrá casos particulares, cosas para trucos, pero depende el caso. ¿Mm? Recuerden que en algún momento, si mi memoria no falla, por ejemplo, la del logaritmo hemos encontrado una forma general, pero haciendo un par de ejemplos,
y hemos encontrado el patrón de la derivada enésima. En esos casos, como que me parece que lo mejor es, bueno, derivo 1, 2, 3 veces, capaz que 4, y ahí me empiezo a dar cuenta qué es lo que se parece. Tengo la sensación que lo hemos hecho hace un par de clases anteriores. No sé Sí, si yo no eso me acuerdo de ayuda, haberlo Pedro. hecho, pero es la forma, digamos. O sea, uno trata de buscar la regularidad en las derivadas, ¿sí? Y Capaz para que me cómo estoy encontrar. confundiendo con años anteriores. Yo creo que no lo hicimos nunca. Bueno, por eso capaz hubiera estado bueno hacer el ejercicio. Bueno, pero eso puede quedar de tarea ahora. Terminemos este y queda para en un ratito, para el que tenga ganas, hacer el B, que es el del logaritmo. En el logaritmo van a necesitar lo que dice yo, ver cómo es la derivada enésima del logaritmo. Y eso lo tienen que buscar ustedes, darse cuenta ustedes. ¿Mm? No hay fórmulas, no hay libros de eso. Bueno, capaz que alguien se puso a hacerlo y lo escribió, pero en general uno lo hace a mano esa parte. Bueno, continuamos. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que no queda claro? Bueno. Vamos entonces ahora sí con la X. Entonces nosotros tenemos que el error es esto. Para cada X hay un error, es medio mentiroso porque todavía no sabemos ni cuánto vale N, ni cuánto vale T. ¿Sí? Pero se supone que para cada vez que me dan un X yo le puedo devolver un error. Entonces, pásame, por favor, la otra hoja. Entonces, tenemos esto. Nosotros, por otro lado, entonces queremos que E a la T, que era está difícil escribir con enlace, que E a la T dividido N más 1 factorial. Vamos a reemplazar la X, ahora sí, 0,1, acuérdense de 0,1 es dividir por 10, o sea, sería como 1 sobre 10 elevado a la N más 1, ¿sí? Eso para que me quede un poco más bonito nomás. Yo quiero que todo esto, ¿sí? Sea menor a, ¿cierto? Le voy a poner una C constante acá, ¿sí? Esa después, para cada ejercicio puede ser distinta, ¿sí? Pero básicamente dicen que sea menor a tal cosa. Si yo tuviera T, pensemos, ¿qué es lo que me queda como incógnita? ¿Qué es lo que me queda para despejar? ¿Qué es lo que habíamos hablado al principio? La N. La N, exactamente. ¿Sí? Entonces, si tuviera T o si hubiera un valor fijo ahí, ya está. Lo único que tengo que hacer es pasar para el otro lado, lo que me molesta. Cuando esté elevado en una potencia como el 10, voy a ver qué tipo de truco puedo hacer para sacármelo de encima de ahí arriba, esa N. Pero es básicamente pasar para el otro lado del N y ver cuánto tiene que ser N, mayor a cuánto. Pero todavía tenemos un paso previo que es el T. Nos molesta el T. Así que lo vamos a acotar, ¿sí? Para poder acotar E a la T, voy a necesitar saber dónde vive, cuánto es T, o a lo sumo cuánto puede ser. Entonces, por otro lado, acá digo, de nuevo pienso que T pertenece al intervalo 0, 0,1, ¿sí? Si T cumple con eso, entonces E a la T, ¿qué puedo decir de E a la T? Es menor que E a la 1, podría ser. Que a la O, 0. o No sé, menor que E a la 1 es cierto. Ah, no, no es menor que E a la 0. a la Bueno, 0 sería eso está bueno, 1. está buena No esa estoy cosa. Ahora, seguro, dependería del caso, capaz. ¿O ¿qué no? cosa depende del caso? Lo de E a la 0. Va, no. Ah, no, acá es creciente esa función. E a la t sí o sí es mayor a e a la 0. O sea, e a la t es un número más grande que 1, eso sí lo sé. Porque t es más grande que 0, entonces e a la t es más grande que e a la 0.
Eso por ser función creciente de la exponencial. Pero sí, como vos dijiste, por ejemplo, para que no quede todo medio feo, puedo poner como si fuera e a la 1, que es el número e. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todos le creen a esa desigualdad? ¿O todos están Estamos de convencidos? acuerdo. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, con eso, ahora lo que yo voy a hacer es decir que mi error, que era esto, le voy a poner un nombre directamente. Le voy a poner la E sin tantos problemas. E sub n. Ahora yo puedo decir que E sub n es menor, ¿sí?, que Sí, ahí E. José tiene un comentario en el Sí, chat. ¿Te lo leo? sí, por favor. Bueno, José dice, ¿podemos decir que es menor a 3? Como E vale 2,71. También, sí. Esto, así. ¿Recuerdan? Entonces, Eso por está transitividad. relacionado, sí, con lo que hablábamos en su momento, que hay cotas más ajustadas, más cerca del número y hay otras cotas más lejos. Entonces, tomar una u otra, en este caso, siempre que no se vayan a un 1000, es indistinto. Claro. O sea, acá yo no tomé la cota más ajustada. Tomé la cota que quedaría más bonita para escribir nomás. O sea, no es un buen argumento por qué elegí el E y no el E a la 0,1. Pero bueno, vale. Lo que estoy haciendo vale. Profe, ahí en Vale. el 1/10 a la n más 1, ¿sería el x a la n más 1 y el x 0,1? ¿Cómo? Perdón, no sé si entendí. Si el Pero, 1/10 a la n más 1 sí, sale de hacer x a la n más 1 con x de valor 0,1. claro, exactamente. Ujú. ¿Listo? Exactamente. Eso lo había reemplazado antes. ¿Me vuelves a la hoja 3, yo, por favor, un segundo? Yes. No lo había hecho acá. No lo dije en ningún momento. Eh, Lo has hecho en tu cabeza. Directamente lo hice, sí, demasiado. Muy bien, bien la pregunta. Vamos a aclarar acá abajo también, entonces, que si x es 0,1 y 0,1 es 1/10, entonces x a la n más 1 es simplemente 1/10 a la n más 1. Eso. Bueno, entonces, tenemos que el error ya sabemos que es menor a este número. Y ahora sí, ya no hay números t ni nada que nos moleste. ¿Sí? Entonces, si yo planteo, Mariana, sí, una pregunta. Eh, ¿Ese menor no es un igual? Capaz que me perdí yo. ¿El error es igual a eso? el error es menor a eso, pero porque le saqué el t, Joa. O sea, porque e Ah, a la t claro. ya es menor a e. Sí, 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 está. Sí, sí. Bueno, entonces, ahora, si yo me aseguro, el error es esto, que es menor a esta otra cosa, que no es exactamente el error, es algo más grande. Pero si yo me aseguro que esta otra cosa sea menor que la constante, voy a poder poner una C acá, luego voy a poder asegurar que el error original es menor a la constante que yo ubiqué ahí, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Visto concretamente es, ahora tengo que plantear cómo tiene que ser n tal que se cumpla que e sobre n más 1 factorial por 1/10 a la n más 1 sea menor que c. ¿Sí? En Busco esa C, n. ¿iría el valor que nos piden que sea menor? Exactamente. Si quieren, lo ponemos ya acá. 5/10 a la menos no sé cuánto. A ver, ahí lo busco. Menos 5. Menos 5, muy bien. Sí. Busco n que cumpla eso. Eso es tomando
C como esa cosa. Bueno. Entonces, bueno, y ahora queda simplemente probar. O sea, no sé cómo, chicas, si ustedes tienen alguna idea, pero para mí acá es uno piensa en una n y hace la cuenta. Y si no le funciona la n, la sube así y va subiendo las n hasta que... O podemos despejar y ser más precisos, pero Sí, yo nunca coincido. le di tanta importancia bueno, a ver cómo despejo esta desigualdad. Porque, a ver, ¿qué quiero decir? Si n vale 2, ¿se cumple la desigualdad? No, ya van a ver que no se va a cumplir. ¿Sí? Podemos tratar de buscar algún atajo y decir, bueno, esto es menor a 5, si n es a partir del n igual a 2, n igual a 2, eso ya es menor a 5, entonces ya me tengo que asegurar solo esta parte. Pero bueno, acá hay muchos caminos, no sé si tienen ganas de Sí, contar yo algo ahí. coincido. Por ahí, o sea, dependiendo cómo quede, en este caso el factorial es como que hace más compleja la desigualdad, que es difícil despejar una n que está dentro de un factorial. Entonces yo haría la de Bruno. Empiezo a probar, bueno, n igual a 0, seguro no se cumple. N igual a 1, bueno, me fijo si lo de la izquierda es menor que lo de la derecha. Si no, n igual a 2. Y hasta que haya alguno, que no van, capaz que tengan que probar 2 o 3, donde en el primero que les cumplen, ese ya va a ser la respuesta. Claro, esa es la forma más usual, o sea, no usual, pueden miles, pero digo, la forma más cómoda, no hay que pensar mucho y vale. Sí, Lu, tal ¿querés decir? cual. Y para redondearlo, el valor del n sería el orden de los polinomios de Taylor que nos pide el ejercicio. Claro, Claro. ahí recontamos todo para atrás, porque ahora nosotros vamos a haber encontrado un n que hace cumplir la desigualdad esta, de que el error es menor para ese n, el error va a ser menor a 5 por 10 a la menos 5, y justamente el error es lo que nos estaban pidiendo que sea más chico que eso. ¿Sí? Ujú. Entonces, para que quede completo el ejercicio, una cosa, ¿sí? Acuérdense, yo al decirlo oralmente no lo escribo, pero está bueno que quede escrito cosas como, por ejemplo, acá que es la justificación. ¿Por qué vale que si t pertenece a tal intervalo, e a la t es menor a e? Acá hay que decir, una opción posible es, pues, no, exponencial es función creciente. Sería la forma más corta de decir eso que preserva la desigualdad. ¿Sí? Bueno, lo de la observación no hay mucho que justificar y acá tampoco. Entonces, Y para la terminar el ejercicio, conclusión, sí, ahora de vamos cuando al... lo hagan. Sí. Y acá en la hoja 5, yo, no sé si... Lo que vamos a decir, bueno, para n igual a 2, yo tenía e sobre 3 factorial por 1 sobre 10 a la menos 3. Eso es menor que 5 por 10 a la menos 5. La ¿No única forma de sería hacer... 10 a la 4? ¿Cómo 10 a la 4? Ah, ¿No sí, es perdón, 3? 10 a la 3. No es menos, es un 10 a la 3, pero es 3 porque 10 a estoy la tomando n 3. igual a 2. Claro, es n más 1. N más 1. Ah, sí, listo. Esto me parece que acá no va a dar. Lo podremos hacer. ¿Se puede usar calculadora o no? No, ¿no? Técnicamente en el parcial del examen no. No. Bien, entonces para estar bien seguritos vamos a elegir uno que cumpla la desigualdad ampliamente. Ahí vemos qué quiero decir. 10 a la menos 5 es lo mismo que 1 sobre 10 a la 5. Entonces voy a tratar de, si se fijan, con n igual a 4, ¿sí? Acá le voy a poner no sé, porque no tengo calculadora para hacerlo. Pero con n igual a 4, ¿qué va a suceder? Voy a tener
que probar que e sobre 5 factorial, ¿sí? Por 1 sobre 10 a la 5, bueno, esto sí es obviamente menor que, piensen, ahora vamos a acotar acá, como esto va a ser menor a estricto que 1. ¿Alguien me puede decir por qué eso es menor a estricto que 1? Porque el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, porque es el número 2 y pico, y 5 factorial es un número gigante, ¿sí? Es 2 por 3 por 4 por 5. ¿Sí? Entonces eso obviamente es más grande que 2,71, entonces toda la división es más chica que 1. Entonces eso es menor a estricto que 1 sobre 10 a la 5, y 1 sobre 10 a la 5 es menor a estricto obviamente que 5 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces yo ya justifiqué que con n igual a 4 sucede. Si sucede antes, no lo sé. Sin una calculadora creo que no me la voy a complicar tanto porque no lo sé. Y además, o sea, es como que el enunciado dice, no especifica el mínimo orden de los polinomios, entonces como que nos da esta libertad. Y me parece que está bueno esto que mostró Bruno, para que también un poco con lo que les decíamos hace rato, no se aten tanto a la calculadora o a los software que están buenos, pero que también hay como que no hay que perder la otra parte. Claro. Hay que, a veces cuando uno no tiene ninguna herramienta, tiene que saber avanzar, digamos, poder resolverlo sin eso a mano. ¿Sí? Si uno elige un n, por ejemplo, n igual a 100, como para asegurarse, va a estar bien, pero tiene que justificar, aunque sea obvio, tiene que justificar por qué tal desigualdad se cumple, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Yo diría que sí está bueno como tarea la parte B, porque Sí. ahí hay que usar el logaritmo. Y con respecto a la pregunta de Pedro, ahí voy a compartir un rato la guía, esta de las derivadas enésimas. Si no han hecho el 10 del práctico 3, les recomiendo que lo hagan porque ahí es donde empiezan a aparecer esto de no tengo una forma de la derivada enésima, entonces la tengo que deducir a la forma general. Recuerden que el polinomio de Taylor tengo que representar la forma general de la derivada. Entonces, fíjense, aquí tienen, bueno, creo que la habíamos hecho el 10A nosotros en clase, si no me equivoco, pero, o algo parecido a esa función. Este es un polinomio, quizás no sea bastante fácil, pero después ya tengo un logaritmo, un coseno, un seno de una función compuesta, y así como que está bueno el ejercicio 10 para agarrar práctica en esto de deducir la forma general de las derivadas, Sí, dependiendo de la función. en general vamos a tener funciones en las que nosotros podemos deducir esas formas generales haciendo los primeros casos, digamos, los que necesiten para darse cuenta. Por ahí se dan cuenta haciendo 3 derivadas y por ahí necesitan hacer más y bueno, van a tener que hacer la cantidad que necesiten hasta que se den cuenta de cuál es la forma general. Sí. Así que si no han hecho el 10, y bueno, queda el 11B también del práctico 3. Pero, por ejemplo, en el 11B, algo que pueden mirar es el 10B, como para conectar esos dos ejercicios. Ah, bien. Ujú. Bien, en este caso, claro, está bueno el video. En este caso No fue sabía si fácil. darle esa ayudita yo. Sí, para pensar Pero la bien. F, Sí, sí. que no siempre es obvio qué F usar. Sí. O sea que van a tener que hacer el 10B para pasar al 11B. Exacto.